Dios les bendiga, bienvenidos a la clase número 14 de Vida de Jesús. Será muy interesante, ¿verdad?, poder concluir esta materia de esta forma, ya que hemos estado viendo detalles sumamente importantes de Jesús. Probablemente no alcanzamos a ver todo, pero sí lo más importante, lo más relevante. Y la clase anterior que hablaba de los milagros, creería yo que es una de las que nos deja una gran enseñanza, ¿verdad? Porque hubieron tantas formas en las que Él mostró que era Dios y aún así las personas no creyeron. Entonces ahora vamos a leer un poco acerca de lo que dice su separata. Dice el Maestro Jesús: ningún estudio de la vida de Jesucristo estaría completo sin un examen detallado de las enseñanzas que dio el Hijo del Hombre e Hijo de Dios. Si bien los milagros que hizo captaron muchísimo la atención, de igual modo lo hicieron sus palabras y las enseñanzas que dio el Maestro Divino. Jamás ha habido otro que haya hablado como él. Aún sus enemigos decían: jamás hombre alguno ha hablado como este. Eso lo podemos ver en Juan 7:46. Y aunque no tenemos en realidad mucho por escrito de sus enseñanzas, lo que tenemos constituye un libro de enseñanzas incomparable e insondables, las cuales constituyen una fuente sin par de sabiduría, de principios morales y de instrucciones espirituales. Definitivamente que si nosotros le ponemos atención a las palabras que él decía, ¿verdad? Siempre había una enseñanza de parte de Jesús. Dice, por lo cual no podemos decir menos que decir que él es el maestro de los maestros o el maestro por excelencia. ¿De qué otra manera pudo haber mantenido la atención de una multitud al grado de que se quedaran a escucharle todo un día sin preocuparse por ir a comer? ¿Qué había fuera de lo común en el método y la manera que enseñaba Jesús? Observemos las siguientes características de su mensaje. Yo creo que era sumamente impactante que una sola persona, bueno, eran 12 discípulos más él, 13 personas, podían mantener con atención o podrían mantener en un solo lugar a más o menos 5,000 personas la primera vez, ¿verdad? Contando nada más hombres. Pudieron haber sido más los niños, más las mujeres, prácticamente sí era bastante gente, pero Jesús hacía que la gente se olvidara de satisfacer sus necesidades, como el de comer. Entonces, porque él llamaba tanto la atención, sus palabras yo creo que cautivaban, ¿verdad? Quizás es la expresión para que la gente pudiera poner demasiada atención en lo que él estaba haciendo. Dice, al examinar las enseñanzas de Jesús, vemos que él usó un estilo judío para proclamar sus doctrinas. El estilo que usamos nosotros los occidentales para nuestro discurso es más bien expansivo y lógico, mas no así el de los orientales, que usan más un estilo reflexivo, que invitan a meditar y filosofar durante mucho tiempo hasta que se pueda hacer una conclusión lo más corta posible. Este estilo conciso, dice, se observa en las palabras de Cristo cuando dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eso lo vemos en Mateo 7:7. ¿Qué más breve que la oración que conocemos como el Padre Nuestro, ¿verdad? En Mateo 6, del 9 al 13. Pero sin embargo dice que la oración, ¿verdad?, que Jesús les dio como modelo, deja enseñanzas sublimes y eternas. Porque si tuviéramos el tiempo de examinar frase por frase, yo creo que no nos alcanzaría el tiempo para sacar todo lo que Jesús quiere que nosotros hagamos a través de una oración. Pero es algo que podemos hacer, ¿verdad? Es algo que cuando tengamos el tiempo de estudiarlo y ver qué es lo que nos dice, qué es lo que más podemos aprender acerca de eso. Dice, como buen maestro, el Señor empleaba formas de lenguaje y expresiones que mejor comunicaran la verdad a sus contemporáneos. También sabía variar sus métodos según el tema, la ocasión y la capacidad y la preparación de sus oyentes, pasando por toda la gama de sus posibilidades de expresión verbal, desde la máxima sencillez de las ilustraciones caseras hasta la sutileza dialéctica de los discursos o discusiones en el templo, o hasta las majestuosas resonancias del estilo apocalíptico.
Jesucristo hacía uso de los métodos pedagógicos de los judíos. Aunque se destacan las enseñanzas del Señor por su gran originalidad, su método no era enteramente nuevo. Presentaba sus pensamientos en forma judaica. ¿Por qué? Porque de esa manera la gente le iba a comprender mejor. Y además de eso, dice que utilizaba las técnicas pedagógicas usadas por los famosos rabinos de aquella época, pero las empleaba con mayor efecto que ellos. A menudo Jesús expresaba sus pensamientos en forma de poesía hebrea. Gran parte del Sermón del Monte es poesía, aunque no nos parezca que tome esa forma. La poesía semítica no consiste en versos rimados, sino en la correspondencia del pensamiento de sus miembros, o sea, el ritmo lógico que se llama paralelismo. Nótese el paralelismo en las ideas de los dos versos de Mateo 7:6. Dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Verdad? Él estaba haciendo ahí un paralelismo. Algunas características del mensaje de Jesús vemos que era ilustrativo. ¿Qué quiere decir eso? Que el uso era conciso, pero también era ilustrativo. Es decir, Jesús nos estaba explicando algo, no usaba como palabras rebuscadas, sino que era conciso y al mismo tiempo ilustrativo, ¿verdad? Dice: el Señor Jesucristo era un gran observador de todo cuanto sucedía a su entorno y todo lo veía y todo lo que veía y todo lo usaba para ilustrar su predicación. No hablaba de ideas abstractas o palabras técnicas, sino que era cosas de la vida real. Dice: lo que sucedía en la vida de los oyentes a diario, lo que él observaba en la maravilla de la naturaleza también le servía. De modo que a menudo se refería a los lirios del campo, a los pajarillos, a la siembra y siega para hacer más vívidas sus enseñanzas espirituales. ¿Qué significa eso? Que sí usaba ilustraciones, ¿verdad? Era conciso, pero usaba ilustraciones. ¿Qué usaba? Lo que tenía a su alrededor, lo que él ya había creado. Otra de las características es la autoridad. Cuando declaraba alguna verdad, la proclamaba basado en su propia autoridad. Mateo dice que la gente se admiraba de su doctrina porque no le enseñaba como los escribas, sino como uno que tiene autoridad, y eso lo vemos en Mateo 7, del versículo 28 y el 29. Los escribas eran los que transcribían y copiaban las escrituras. Su familiaridad con el texto sagrado les daba cierto derecho a ser intérpretes de él, de modo que ellos decían en sus pláticas: así dice la ley. Sin embargo, muy pronto torcieron las escrituras, limitándose a las menudencias de la ley. Por eso fue que Cristo una vez les dijo esto: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y no dejáis lo más importante de la ley. Lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. Eso lo vemos en Mateo 23:23. Otro instrumento que él usaba, que es como el básico, es la parábola. Dice que usaba ilustraciones de la vida diaria para enseñar verdades espirituales. Eso era una parábola. Otra de las características, ¿verdad?, que él usaba, ya vimos que era ilustrativo, con autoridad, y ahora vemos que tenía un lenguaje pintoresco. Cuando se dice lenguaje pintoresco, quiere decir que sus enseñanzas presentaban claros contrastes, es decir, que eran fáciles de entender, aunque reconocemos, ¿verdad?, que en medio de todo eso había gente que no entendía lo que él decía. Pero dice que algunas veces usó las situaciones ridículas y humorísticas de la clase, de la vida diaria, como cuando hablaba de sacar la viga de tu propio ojo. En otras ocasiones usó la exageración deliberada llamada hipérbole para comunicar su mensaje. Por ejemplo, la intención de Jesús nunca fue que alguien se sacara el ojo o que se cortara la mano. Eso lo vemos en Mateo 5, del 29 al 30. Él enseñó que el pecado venía de adentro, no de afuera. Sin embargo, dice, quería que sus oyentes estuvieran tan firmes en su oposición al pecado que buscaran la justicia antes que el cuidado de sus cuerpos.
Otra de las cosas, de las características, es el argumento de las Escrituras. Dice que algunas veces el Señor usó la argumentación en sus enseñanzas, pero normalmente sus argumentos se basaban en las Escrituras y no en la filosofía. También utilizó otra de las características, y creo que esta es la que más nosotros podemos notar, es de preguntas y respuestas, donde dice que él usó este método, sus preguntas estimulaban a los oyentes y por lo regular trataban de problemas humanos o necesidades profundas. ¿Quién puede olvidarse de la apremiante pregunta donde él dijo: ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? El Señor no solo usó preguntas, sino que también estaba listo para ayudar a sus discípulos a que aprendieran más. Es decir, él hacía ese tipo de preguntas, pero él tenía un objetivo con eso, ¿verdad? No era solo de preguntar y preguntar, sino que quería que sus oyentes, ¿verdad?, escucharan y entendieran y le dieran respuesta a las preguntas que él hacía. Luego dice, usaba también lecciones objetivas. Algunas veces llamó a un niño y comentó sobre la importancia de la fe como un niño, ¿verdad? Es decir, tuvo algo y que lo llevó con él, ¿verdad?, en este caso al niño, para poder ejemplificarlo. También acerca de la generosidad para ofrendar, mientras observaba a la viuda depositar sus monedas en el cofre del templo. O sea, su ayuda objetiva era esa mujer, esa viuda. Entonces, el contenido también de las enseñanzas de Jesús. Hemos visto 6 características básicas de sus predicaciones, y yo creo que es algo que nosotros podemos aplicar para cuando nosotros nos toque predicar, llevar su palabra, exponer hasta un grupo, ¿verdad? Podemos usarlas porque sí son importantes. El contenido de las enseñanzas dice que trató sobre muchos temas morales y teológicos. En el Sermón del Monte habló sobre la moralidad sexual, sobre el amor, la oración y el perdón. Es interesante saber que él, aunque se encuentran grandes doctrinas en sus enseñanzas, ¿verdad?, en lo que él hablaba, ¿verdad?, habían doctrinas, es decir, enseñanzas, cosas que decir, a veces la gente, aún escuchándolos, no los oían. Entonces, y no entendían, más bien dicho. Entonces, probablemente, y por eso Jesús dice, el que tiene oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Simplemente él compartía lo que él quería enseñarles. Dice, algunas de las enseñanzas organizadas alrededor de su persona, y son 2 cosas. Dice, Jesús nunca organizó sus enseñanzas en un sistema, lo hizo alrededor de su persona. Y una de ellas es el reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios? En el Antiguo Testamento, dice, los profetas hablaban muchas veces del futuro reino de Jehová, un reinado mesiánico y universal de justicia, de paz y de prosperidad. Los judíos creían que Dios establecería su reino material y reinaría sobre las naciones paganas por medio del Mesías y las naciones judías. La noción del reino de Dios que se encuentra en los discursos de Jesucristo difiere mucho de la idea prevaleciente. Es decir, ellos creían que, acuérdense, que lo esperaban con mucha pompa, digamos, es decir, estruendo y todo eso. Y lamentablemente para ellos no fue así. Porque eso fue lo que hizo que muchos no creyeran por lo que ellos tenían. Tampoco se trata, ¿verdad?, de que el reino que llega con Jesús y que Él viene a instituir, en un sentido de la persona de Jesús, constituye el reino de Dios entre los hombres. Todo reino tiene que tener un rey, un dominio y súbditos. En Cristo el reino se convierte en una realidad presente. Sin embargo, no es un reino político, territorial o temporal. Afirma Jesús, mi reino no es de este mundo. Estaba claro, ¿verdad? Pero, como le digo, o sea, la gente siempre quiere ver algo, o sea, decir, no, es que yo no le creo que este sea su reino porque, pues sí, miren cómo está, dónde vive. Todo eso hizo que la gente no creyera que Jesús era el Mesías. Dice luego acá, tampoco es un reino solamente moral y espiritual en abstracto y enteramente ultraterrestre. Se refiere a la soberanía de Dios en el corazón humano. Se expresa que el Padre nuestro, donde dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
Donde quiera que los hombres hacen la voluntad de Dios, se encuentra el reino, o digamos, el reinado de Dios. Esto es como clave, de verdad. A mí me impactó mucho saber de que en realidad que el reino de Dios, o sea, está en nosotros, donde dice, donde nosotros hacemos la voluntad de Dios, se encuentra el reino. Es decir, ahí les demostramos que siguiendo lo que Dios quiere que hagamos, nosotros estamos haciendo la voluntad del reino de Dios, ¿verdad? Jesús enseña que el reino es como una semilla de mostaza que crece de una manera extraordinaria, como levadura que transforma internamente la masa, como un tesoro escondido, como una perla de gran precio, como una red que recoge toda clase de peces, buenos y malos. Dice acá, aunque el reino de Dios llegue en la persona de Jesús y se desarrolle en el presente, no se limita a esta edad, es decir, a esta época, ¿verdad? Dice, muchas personas hacen preguntas en cuanto a las enseñanzas de Jesús sobre el reino. ¿Qué es el reino? Es simplemente el reinado de Jesús en nuestra vida, donde encajan los judíos en las enseñanzas de Jesús sobre el reino. Usualmente, dicen, nuestras respuestas a estas preguntas terminan siendo simplemente parciales. El reino de Dios sí es el reinado de Dios, pero puede referirse tanto a su reinado presente sobre nosotros individualmente, como también a su reinado futuro sobre el mundo. Sabemos que un día nosotros vamos a reinar con Él. Eso podemos buscar Mateo 6:33 y Mateo 13 del 31 al 32. Jesús reina en el presente sobre la vida de los creyentes, pero todavía no lo está haciendo sobre el mundo entero. Pero eso falta poco para que pueda suceder. Luego tenemos aquí un detalle, los judíos y el reino. Los judíos tendrán parte en el reino de Dios, pero deben entrar a Él por fe en Jesús como el Mesías. Esa es como la clave, ¿verdad?, para que un judío pueda hacerlo. El reino de Dios no es idéntico a la iglesia, pero la obra de la iglesia ayuda a extender el reino de Dios sobre el mundo. Parece como un poco confusa esta expresión, pero dice, el reino de Dios no es idéntico a la iglesia, pero la obra de la iglesia ayuda a extender el reino de Dios sobre el mundo. El reino estaba presente en el ministerio de Jesús en la tierra. Estaba presente ahora en el reino de Dios sobre su pueblo. Y estará presente mostrándose en grandeza futura cuando el Señor vuelva por su pueblo. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando del reino de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Del reinado completo que nosotros le damos a Jesús en nuestra vida. Entonces, cuando eso pase, también se va a hacer presente, ¿verdad?, en el pueblo, ¿verdad?, en la gente que crea, en todas las personas que crean, y lo va a hacer cuando Él venga. Ese va a ser su reinado de manera física, ¿verdad? Nosotros, recuerden que volveremos acá cuando nosotros muramos, ¿verdad? Y todo, bueno, esta es otra parte, ¿verdad? Eso quizás es más de Apocalipsis o de profecía el tema, ¿verdad? Pero sí sabemos, no voy a ahondar mucho en eso, pero sí sabemos que nosotros vamos a reinar con Jesús. Así que el reino de Dios se ha establecido en nuestras vidas y se va a establecer en la vida de toda aquella persona que desea hacerlo, para que juntos podamos reinar con Él. Gracias por llegar al final de esta materia. De verdad ha sido una experiencia sumamente hermosa poder compartir con ustedes estas enseñanzas. Y gracias por concluir un ciclo más. Sé que Dios bendecirá sus vidas grandemente y nos seguiremos viendo el próximo ciclo. Que Dios les bendiga.